El paraíso perdido de John Milton está considerado por muchos como uno de los mejores poemas jamás escritos en lengua inglesa. Se trata de un poema épico que sigue dos relatos diferentes: la historia bíblica de Adán y Eva, que caen en desgracia y son expulsados del jardín del Edén, y la historia de Satanás o Lucifer, que junto con los demás ángeles caídos tiene la tarea de crear su propio hogar tras ser expulsado del cielo. John Milton, poeta inglés nacido en 1608, fue un gran defensor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, aspectos que se reflejan en su obra. Milton no era un gran admirador de la monarquía, y muchos creen que por eso su representación de Satanás o Lucifer es mucho más simpática, ya que pretende contar su historia en lugar de limitarse a decir que es malvado. El paraíso perdido de Milton se publicó por primera vez en 1667 y constaba de 10 libros. En 1674 se volvió a redactar para llegar a contener 12 libros. John Milton está considerado entre los más grandes poetas ingleses que han existido, y El paraíso perdido es considerado el magnus opus, su obra más grande. Sé que las historias y la poesía de hace cientos de años pueden ser en ocasiones difíciles de leer, así que espero que el no tan breve resumen de hoy de El paraíso perdido de John Milton sea comprensible y como mínimo agradable. El poema comienza con una breve discusión sobre la humanidad y su desobediencia hacia Dios, refiriéndose a Adán y Eva al comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento. El narrador de Milton atribuye parte de la culpa a la serpiente infernal, el ángel caído al que se refiere como Satanás y que todos conocemos como Lucifer. Este ángel despertó el odio, la envidia y la venganza. Se colocó por encima de sus compañeros y creyó que su gloria era igual a la de Dios. Esto provocó una guerra en el cielo que hizo que Dios arrojase a Satanás y a sus seguidores desde el cielo a un pozo de fuego. Se despertaron en un lago de fuego en el Tártaro, o lo que conocemos como el infierno, donde estaban atados con cadenas de adamantina. Cuando Satanás se despierta, describe su entorno como una mazmorra horrible por todos lados, como un gran horno ardiente, pero de cuyas llamas no se desprende ninguna luz, sino más bien la oscuridad. Para los rebeldes aquí su prisión está dispuesta, en total oscuridad y en un lugar tan lejos de Dios y de la luz del cielo. Milton hace un gran trabajo aquí contrastando los dos dominios. Si el cielo es un palacio en el firmamento lleno de luz, entonces donde Satanás y los otros ángeles caídos han despertado es una mazmorra, un abismo ardiente donde solo se ve la oscuridad, una prisión para los caídos. Junto a Satán está su segundo al mando, Belcebú. A pesar de la situación en la que se encuentran, Satanás no se arrepiente de su rebelión contra Dios. De hecho, ve este momento como un periodo de reagrupación antes de lanzar su próximo ataque. Belcebú no está tan convencido. Después de presenciar su fracaso la primera vez, se pregunta si Dios puede ser derrotado. Satanás no descarta esta idea y en lugar de otra batalla frontal sugiere una nueva táctica. Dios tiene muchas criaturas a las que ama. ¿Qué pasaría si son capaces de corromperlas con los poderes y el encanto del mal? Hacer algo bueno nunca será nuestra tarea, sino siempre hacer el mal será nuestro único deleite, por ser lo contrario a su alta voluntad a la que nos resistimos. Si entonces su providencia busca sacar el bien de nuestro mal, nuestro trabajo debe ser pervertir ese fin y encontrar medios para el mal a partir del bien. En lugar de otra batalla en el cielo, lo que Satanás recomienda es una guerra indirecta a medio camino entre el cielo y el infierno, utilizando la creación favorita de Dios, Adán y Eva. Ahora, con un plan, los dos ángeles caídos extienden las alas y abandonan el río de fuego. Muchos argumentan aquí que no se liberaron de sus cadenas, sino que se les permitió salir porque este no era el castigo que Dios quería para ellos. Volando por encima, recorren la tierra y llegan a la conclusión de que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Reinar vale la pena la ambición, aunque sea en el infierno. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Una vez en tierra, Satanás llama a sus compañeros ángeles caídos y les hace un llamamiento en favor de su causa. El discurso tuvo el efecto deseado, ya que los ángeles caídos fueron despertados de su sueño. Se reunieron alrededor de Satanás, que les informó que habían sido borrados del libro de la vida y de otros libros del cielo. Pero no todo estaba perdido, ya que incluso los demonios pueden ser adorados como dioses a los ojos del hombre. Durante este discurso aprendemos los nombres de algunos más de estos ángeles caídos convertidos en demonios.
Moloch, el rey de los sacrificios humanos, y el lujurioso Belial. Para el final de este discurso, Satanás ha recogido miles de ángeles heridos y deshechos y los ha convertido en un ejército que vuelve a creer en una causa. En lugar de avergonzarse de sus acciones y de lo que han llegado a ser, deberían abrazar su naturaleza malvada y estar orgullosos de los demonios en los que se han convertido. Pueden establecer un nuevo hogar aquí, en el infierno, y para marcar este día construyen un gran templo que sería conocido como Pandemonium, que en latín significa todos los espíritus malignos y todos los demonios en griego. Pandemonium se convirtió en el punto central, donde los demonios se reunirían como consejo. En la primera reunión aquí, Satanás es honesto con sus tropas. La guerra en el cielo era complicada y podría ser imposible para ellos volver a tomar el cielo. Él da la palabra a cualquiera que desee hablar y sube Moloch. Moloch está a favor de la guerra abierta, creyendo que deben asediar el cielo una vez más, pero esta vez usando las nuevas armas del infierno. Moloch está enfadado y movido por la venganza. Nada puede ser peor para su destino que el infierno, ni siquiera la muerte, por lo que no tienen nada que perder si atacan ahora, cuando los del cielo menos lo esperan. Para él no hay inconveniente en este plan, de cualquier manera se librarían del infierno. El siguiente en hablar es Belial. Mucho más tranquilo, cree que su castigo podría ser aún peor si deciden atacar el cielo de nuevo. Podría llegar un momento en el que Dios incluso les perdonara la traición. Pero Belial no aboga necesariamente por la paz. Deberían reflexionar sobre el asunto y actuar en consecuencia una vez que vean lo que Dios ha planeado para ellos. El siguiente en dar un paso adelante es Mamón. Él tampoco insta a la guerra, pero también reconoce que nunca más se inclinará ante Dios. Mamón llama a trabajar. Son libres de hacer lo que quieran en el infierno. Si trabajan juntos podrían hacer del infierno un reino tan grande como el cielo. Es aclamado por todos y su idea es la que más apoyo recibe por parte de sus compañeros demonios. El último en hablar es Belcebú, que también desea liberarse de la servidumbre de Dios. Les cuenta a sus compañeros historias que escuchó en el cielo, la creación de un nuevo mundo que sería poblado por el hombre, una nueva raza que Dios ama aún más que los ángeles. Podrían vengarse corrompiendo y destruyendo a estos humanos sin necesidad de otra guerra. Esta sugerencia obtuvo aún más apoyo que la idea presentada por Mamón. Cuando se emiten los votos es esta idea planteada por Belcebú la que es elegida como plan de acción. Primero deben encontrar ese nuevo mundo que se ha profetizado. Es Satanás quien se ofrece como voluntario para salir a explorar esta tierra prometida. Con Satanás fuera, el consejo vuelve a reunirse y discute cómo empezar a construir el infierno para convertirlo en un reino que pudiera rivalizar con el cielo. Satanás tiene ahora la misión de encontrar una salida del infierno, algo que no fue concebido para que fuera fácil. Finalmente llega a las puertas. Hay 9 en total, 3 de latón, 3 de hierro y 3 de adamantina. Vigilando estas puertas ve 2 figuras, una mujer con la mitad inferior con forma de serpiente rodeada por una jauría de perros. La segunda está envuelta en la oscuridad. Estas 2 figuras son conocidas como el pecado y la muerte. Satanás se enfrenta a esta mujer y le exige que le deje pasar. Ahora es cuando las cosas empiezan a volverse extrañas. Ella le pregunta si ha olvidado quiénes son, y evidentemente lo ha hecho. Le explica que son sus hijos, el pecado y la muerte. De sus acciones como ángel se creó el pecado brotando de su cabeza. Posteriormente fue preñada por Satanás dando a luz a la muerte, la cual a su vez preñó al pecado y ésta a su vez dio a luz a la jauría de sabuesos que la siguen y atormentan. Entiendo el simbolismo de que Satanás creó tanto el pecado como la muerte con su rebelión en el cielo, pero aún así me llevó un tiempo comprender lo que realmente estaba sucediendo aquí. El pecado y la muerte fueron los encargados de custodiar las puertas del infierno, así como las llaves necesarias para abrirlas. Satanás había olvidado estos hechos, pero pronto se da cuenta de que sus hijos pueden ser persuadidos para unirse a su causa. Se disculpa con su hija y rápidamente cambia su tono. Después de explicar el complot de venganza contra Dios, sus hijos, como estaba previsto, son persuadidos, y el pecado, usando las llaves, abre las puertas del infierno. Delante de él solo hay oscuridad, pero Satanás decide dejar el infierno y volar directamente a la oscuridad. Atrapado en una tormenta, Satanás cae por el cielo hasta que se encuentra con una silla de nubes. Volando a ciegas hacia el ruido que escucha, llega ante la presencia del caos y la noche, los gobernantes de este oscuro abismo. No vengo con el propósito de descubrir o alterar los secretos de tu reino. Asegurándose de que el caos y la noche no tienen mala intención, les explica su plan una vez más, pidiéndoles ayuda para encontrar ese nuevo mundo.
Al apoderarse de este nuevo mundo y corromperlo con el mal, Satanás afirma que el caos también podría reinar allí libremente, lo cual es suficiente para convencerlos de que se unan a su causa. El caos señala el lugar donde se ha creado un nuevo mundo, y Satanás asume que esta debe ser la profetizada tierra creada por Dios para la humanidad. El pecado y la muerte siguen lentamente a Satanás, creando un puente desde el infierno a este nuevo mundo que permitirá a los demonios del infierno viajar fácilmente entre ambos. Con el libro 3 cambiamos a la perspectiva del cielo y de Dios, que ha estado observando todo lo que ocurre. Puede ver a Satanás viajando a la tierra y sabe que esto llevará a la caída del hombre. El libre albedrío que le dio al hombre es lo que finalmente llevará a su corrupción y caída. Sin embargo, es ese libre albedrío para amar lo que hace al hombre diferente de los ángeles y de las otras creaciones de Dios. Volviendo a Satanás, quien localiza la tierra, cuando llega ve una enorme puerta con una escalera que supone que conecta la tierra y el cielo. Satanás ve la creación de Dios en toda su gloria y siente una envidia abrumadora, atraído por el sol. Se encuentra con un ángel que está en una colina y que reconoce como el arcángel Uriel. Satanás toma la forma de un querubín y se acerca a Uriel. Le miente a Uriel diciéndole que acaba de bajar del cielo con curiosidad por este nuevo mundo y sus habitantes. Uriel es incapaz de ver más allá del disfraz de Satanás y en realidad está bastante contento de ver a un ángel bajar del cielo con interés en aprender sobre este nuevo mundo que Dios ha creado. Incluso comete el error de mostrarle el paraíso donde vive Adán. Satanás agradece a Uriel que comparta sus conocimientos y se aleja en la distancia con la información que necesitaba. Lucifer aterriza en el monte Nifates mientras contempla la tarea que tiene por delante. Se cuestiona su propia voluntad a la hora de llevar a cabo su plan. Ver la belleza del jardín del Edén y el paraíso le recuerda una época en el cielo en la que aún poseía ese mismo tipo de inocencia. Comienza a tener una lucha interna y, sin saberlo, sigue siendo observado por el ángel Uriel. Se pregunta si podría volver al cielo si se arrepintiera, pero llega a la conclusión de que nunca sería lo mismo y que ya ha pasado el punto de redención. La única manera de avanzar para él es seguir con el plan de propagar el mal y el pecado a este paraíso. Uriel nota múltiples expresiones faciales diferentes y cambios en el comportamiento, algo que nunca se vería en un querubín, ya que son seres dichosos. En este momento comienza a sospechar que este querubín era en realidad alguien que trataba de engañarlo, y por eso parte para informar al arcángel Gabriel de que uno de los ángeles caídos puede haber encontrado el Edén. Juntos juran encontrar al impostor antes del amanecer. Satanás finalmente ha superado sus dudas y decide entrar en el Edén. El más alto de todos los árboles es el árbol de la vida, y junto a él está el árbol del conocimiento. Se transforma en un pájaro y se posa en las ramas de este último. Mirando hacia abajo, observa a los diferentes animales. Sin embargo, su atención es atraída por las dos criaturas que están erguidas sobre dos patas y que caminan desnudas por las praderas. Lleno de rabia y celos, Satanás recuerda por qué ha venido a este paraíso. Estos dos seres deben ser la nueva raza que fue creada en su caída. Observa a Adán y Eva y escucha a Adán diciéndole a Eva que deben ser obedientes a Dios porque este paraíso solo es posible gracias a él. No debe quejarse del trabajo que tienen que hacer porque así podrán vagar y ser libres y explorar este paraíso a su antojo, con una sola regla: no comer nunca el fruto prohibido del árbol del conocimiento. Al ver una ligera reticencia en Eva, en contraste con Adán, Satanás encuentra la manera de llevar a cabo su plan. Al caer la noche, Gabriel y los demás ángeles comienzan a buscar en el jardín y encuentran a Satanás, que había cambiado su disfraz de pájaro por el de sapo, y lo llevan ante Gabriel. Este descubre inmediatamente este disfraz y reconoce a Satanás, exigiendo saber qué asuntos tiene en el jardín del Edén. Satanás le dice a Gabriel que no tiene ninguna intención de hacer daño y que no tienen motivos para sospechar nada más. Gabriel, una vez más, no queda convencido y no está dispuesto a soportar más las mentiras de Satanás. Le dice que lo enviará de vuelta al infierno si no confiesa. Lo único que consigue esta amenaza es enfurecer a Satanás hasta el punto de llegar a un enfrentamiento físico, ya que mientras los dos ángeles discuten, son interrumpidos por un par de balanzas de oro, una señal del cielo. Conociendo su propia fuerza, así como la de Gabriel, Satanás interpreta estas balanzas como una señal de que no puede ganar esta batalla, por lo que opta por huir.
En el libro 5 tenemos una conversación entre Adán y Eva, en la que ella describe un sueño que tuvo. En este sueño, Eva fue despertada por unas voces que escuchó procedentes del árbol del conocimiento. Siguiendo los susurros, ella vio lo que creía que era un ángel comiendo la fruta del árbol. El ángel animó a Eva a probarlo por sí misma. «Toma, feliz criatura, hermosa y angelical Eva, prueba esto y sé en adelante, entre los dioses, tú misma una diosa, no confinada a la tierra». El ángel estaba tratando de persuadir a Eva, afirmando que ella misma podría convertirse en un dios o una diosa simplemente probando la fruta. Antes de que Eva pudiera hacerlo, el ángel desaparece y Eva se despierta de su sueño. Adán naturalmente está muy preocupado, pero hace todo lo posible para tranquilizar a Eva, diciéndole que solo ha sido un sueño y que no es un indicio del futuro que se avecina, porque Eva, al igual que Adán, tiene libre albedrío, el don que les ha concedido Dios. Todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido observado por Dios y es plenamente consciente del plan de Satanás. Sin embargo, sigue creyendo que su creación humana puede ejercer su libre albedrío y manda llamar al arcángel Rafael para que vaya al Edén y les explique por qué el fruto está prohibido, o al menos les explique las diferencias entre los alimentos que se consideran terrenales y los celestiales. Al menos entonces se les habría explicado. Cuando llegara Satanás, tanto Adán como Eva sabrían que comer del árbol está prohibido. Si aún así deciden ejercer su libre albedrío sabiendo esto, entonces el castigo será para ellos. Rafael explica las diferencias a Adán, quien a su vez debe transmitir esta información a Eva. Cuando Adán se pregunta por qué cualquier criatura creada por Dios elegiría voluntariamente desobedecerle, Rafael le cuenta la historia de Satanás y su caída en desgracia como un relato de advertencia. El cielo siempre fue un lugar de paz hasta el día en que Dios anunció que había creado un hijo que deseaba gobernar con él. Un ángel en particular no estuvo de acuerdo con esto y expresó su frustración y su ira. Ese ángel fue despojado de su nombre celestial por su desobediencia y sería conocido como Satanás. Como uno de los ángeles más leales y de mayor confianza de Dios, Satanás creyó que merecía gobernar con Dios y poseer un poder similar al suyo. Así comenzó la rebelión. Satanás convenció a 1/3 de los ángeles del cielo para que se unieran a su causa y le disputaran el gobierno en el cielo. Un ángel rebelde llamado Abdiel finalmente vio el error en su camino y trató de convencer a Satanás de que esta no era una batalla que pudiera ganarse. Abdiel pidió perdón y fue aceptado de nuevo por Dios, mostrando que para aquellos que lo buscan siempre habrá redención. Esta explicación continúa en el 6º libro, donde Rafael aborda la guerra en el cielo con más detalle. Termina con Rafael explicando a Adán que Satanás y los ángeles caídos ya han empezado a planear la caída de la humanidad. Desea llevarles tanto a él como a Eva hacia el camino del pecado. Deben estar asustados y temerosos de Satanás, pero también deben ser lo suficientemente valientes como para resistirse a él. En los libros 7 y 8, Adán pregunta por la creación del mundo y Rafael accede a explicarla. Después de la caída de Satanás y de los otros ángeles rebeldes, Dios quiso llenar esos lugares ausentes. La humanidad fue el reemplazo de los ángeles que ya no eran leales en el infierno. Así que Dios encontró una parte vacía del universo desprovista de vida y creó la tierra. Si la humanidad mostraba obediencia y creencia en la voluntad de Dios, entonces habría un día en que la tierra y el cielo se convertirían en uno. Esta larga conversación termina con el regreso de Rafael al cielo. En el libro 9 vemos el regreso de Satanás al jardín del Edén, evitando a los ángeles que vigilan los muros. El disfraz elegido por Satanás esta vez es el de una serpiente. Cuando Adán y Eva se despiertan a la mañana siguiente, empiezan a trabajar, pero como tienen mucho que hacer, Eva sugiere realizar las tareas separadas para poder terminar el doble de trabajo en el mismo tiempo. A regañadientes, Adán acepta y ambos se van en direcciones separadas. Cuando Satanás encuentra a Eva, ella está sola, lo que hará que su plan sea mucho más fácil de llevar a cabo. La serpiente llama a Eva y la seduce, afirmando que el fruto es lo que le dio su intelecto y la capacidad de hablar. Sabiendo que está prohibida, Eva intenta resistirse, pero la serpiente sigue halagándola con palabras sobre su belleza. ¿Por qué iba a prohibir Dios el fruto si no poseía algún tipo de poder que quisiera conservar para sí mismo? Eva extendió la mano y arrancó una manzana del árbol. El engaño de Satanás había plantado la semilla de la duda en su mente, y seguro que una fruta no podía hacer tanto daño. Las afirmaciones de Adán debían ser exageradas. Dio un mordisco a la manzana esperando sentir algo maravilloso, y al principio se sintió vigorizada, pero pronto se convirtió en una horrible sensación de hundimiento, una sensación de arrepentimiento instantáneo.
Sin saber qué hacer, Eva buscó a Adán. Si lo convencía de que también comiera la fruta, su pecado sería igual. Cuando le explicó lo que había sucedido a Adán, no le quedó otra opción. Si quería seguir con Eva, debía consumir también el fruto para asegurarse de que sufrieran el mismo destino. Adán consumió la fruta y, al igual que Eva, sintió sus efectos positivos al principio. Los dos acaban teniendo sexo y quedándose dormidos. Cuando se despiertan, se encuentran con una abrumadora culpa y vergüenza al saber que ignoraron la única regla que Dios estableció para ellos. Tienen claro que pueden haber perdido su paraíso para siempre. Cubren sus cuerpos desnudos con hojas y no tardan en volverse uno contra otro, culpándose mutuamente de su caída en desgracia. En el libro 10, los ángeles regresan al cielo para informar a Dios de lo ocurrido en el jardín, pero él ya es plenamente consciente al haberlo observado todo. Intentan compartir la responsabilidad, ya que no lograron impedir que Satanás entrara en el jardín, pero Dios los absuelve de toda culpa porque permitió que esto sucediera. Les dice que enviará a su hijo a la tierra para castigar a los pecadores. Cuando llega les pregunta a Adán y Eva si comieron del árbol. Adán admite que lo hizo después de que Eva le diera el fruto, y Eva le dice que fue engañada por la serpiente para hacerlo. Castigando a las tres partes aquí, el hijo declara que las serpientes, a partir de entonces, estarán condenadas para siempre a arrastrarse sobre el vientre para nunca levantarse. Los hijos de Adán se verán obligados a trabajar todo el día y a cazar para comer. Las hijas de Eva darán a luz con dolor y se verán obligadas a someterse a sus maridos. Sin embargo, la semilla de Eva se vengará de la serpiente. Satanás comienza su viaje de regreso al infierno victorioso. Esperándolo están la muerte y el pecado. Confiando en su padre, ya han terminado de crear el puente, haciendo el viaje del infierno a la tierra mucho más rápido. Cuando Satanás abandona el paraíso, sus hijos se felicitan en las afueras, afirmando que continuarán su obra. El pecado seguirá corrompiendo las mentes de la humanidad y la muerte infectará a todos los seres vivos, provocando que mueran. Los tres consideran que Satanás gobierna ahora sobre la humanidad y la tierra. De lo contrario, les habría sido imposible salir del infierno y entrar en la tierra. Esto es en gran parte falso. Satanás y sus hijos pudieron entrar y conquistar la tierra porque se lo permitió Dios. Al final, serán derrotados por su hijo cuando tome una forma humana. Cuando Satanás regresa a Pandemonium, proclama la historia de su victoria. Sin embargo, no es recibido como esperaba. Nadie lo aclama, sino que todo lo que oye es el sonido de un siseo. Todos los demonios han sido convertidos en serpientes como castigo. El infierno está ahora lleno de árboles. Cada vez que las serpientes intentan comer de estos árboles, el fruto se convierte en ceniza. Mientras tanto, como prometieron a su padre, el pecado y la muerte llegan a la tierra. Dios les dice a sus ángeles que permitirá que el pecado y la muerte permanezcan allí hasta el día del juicio final, en el que deberán regresar al infierno y cumplir su castigo eterno con Satanás y el resto de los ángeles caídos. También informa a los ángeles de que la tierra ya no será un paraíso perfecto. Al inclinar su eje, los humanos tendrán que soportar ahora estaciones de frío extremo y calor abrasador. Con la llegada del pecado y la muerte, el caos ha invadido la tierra. Los animales comienzan a volverse unos contra otros y algunos incluso ven ahora a Adán y Eva como comida. Adán se enfurece con Eva al considerarla la razón por la que han perdido su paraíso. Eva intenta rectificar la situación, sugiriendo finalmente que el sufrimiento acabará si se quitan la vida. Adán consuela a Eva y le recuerda que sus hijos se vengarán de la serpiente. Lo mejor que pueden hacer es reconocer que ahora deben vivir en un mundo imperfecto y pedir perdón. En el libro 11, Dios reúne a los ángeles y le dice a Miguel que será el responsable de expulsar a Adán y Eva del Edén. Aunque ya no pueden vivir en un paraíso perfecto, si Adán y Eva siguen llevando una vida honesta y moral, al morir se reunirán con Dios en el cielo. Al oír sus remordimientos, Dios también decide que su propio hijo será el mayor defensor de la humanidad y acabaría pagando por sus pecados. Antes de que Miguel expulse a Adán y Eva del Edén, les muestra una visión del futuro de la humanidad, los acontecimientos que ocurrirán antes del gran diluvio. En el último libro, el 12, Miguel explica el futuro de la humanidad después del diluvio. Al final de esta conversación, Adán se siente aliviado al saber que, pese a los pecados de Satanás, incluyendo los suyos propios y los de Eva, no todo está perdido. Adán y Eva son escoltados desde las puertas del paraíso a su nuevo mundo, sabiendo que el paraíso puede haberse perdido, pero que la esperanza aún permanece.